Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor esté con cada uno. En esta ocasión vamos a compartir la clase número 9, la lección 9, tomada de Apocalipsis, capítulo 3, desde el verso 7 hasta el 13. Hermanos, hemos estado estudiando los mensajes, ¿verdad?, a las 7 iglesias. Mensajes a las 7 iglesias. En esta ocasión corresponde a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, la número 6 de las 7. El título es Filadelfia, una iglesia fiel a Dios que afrontó las persecuciones de los judaizantes. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el 7 hasta el 13. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La afirmación fundamental para esta clase dice: Cristo premia la fidelidad del creyente, garantizando su seguridad en medio de la persecución. Versículo para meditar. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis, capítulo 3, verso 8. Después de estudiar esta lección, el alumno reconocerá que la fidelidad de Cristo siempre será, o la fidelidad a Cristo siempre será respaldada por el Espíritu Santo. Comprenderá que la persona que trabaja para Dios siempre tendrá la oportunidad de laborar en el Señor, porque Cristo tiene las llaves de David. Vamos a la primera parte, primera división de esta clase. Estaremos hablando de la iglesia de Filadelfia, así que vamos a ver esta primera parte que se encuentra en el capítulo 3, verso 7 de Apocalipsis. Dirección de Filadelfia y autor de la carta a la iglesia. Algunos datos acerca de esta ciudad. Filadelfia significa amor fraternal.
localizada a unos 45 kilómetros al este de Sardis, fundada por Atalo II, o lo que es igual mejor conocido como Filadelfo, llamada Filadelfia en honor a su hermano, el hermano de Filadelfo, Eumedes II, quien fue rey de Lidia. Esta ciudad estaba ubicada en una región volcánica, Tenía suelos fértiles que eran buenos para el cultivo de viñedos, producían uvas de alta calidad y producían vino. Era una ciudad que estaba ubicada en un lugar cerca de una falla o sobre una falla geológica, lo cual llevaba a que fuera sacudida frecuentemente, tanto por amenazas de erupciones volcánicas como por temblores. Al estar ubicada en una falla geológica, sobre una falla geológica, daba esto pie a que hubiera muchos terremotos, muchos temblores. De hecho, se dice que fue destruida en algunas ocasiones y vuelta a reconstruir. En el año 17 después de Cristo fue destruida junto a Sardis y otras 10 ciudades. Fue reconstruida por los romanos. No fue una ciudad muy grande, no tuvo una población abundante como otras ciudades, era cosmopolita. Era conocida como la pequeña Atenas. Esto debido a que tenía muchos templos allí y que se celebraban también muchos festivales paganos y era conocida como la pequeña Atenas. Ellos rendían culto a el dios Dionisio o Baco, el dios del vino. Los paganos, sin embargo, no se opusieron tanto al evangelio como los judíos. Los judíos fueron los principales perseguidores del cristianismo, del evangelio. Los judíos, increíblemente, se oponían más al evangelio, al cristianismo, que los paganos de aquella ciudad. Acá vemos el mapa de Filadelfia, ubicado en el círculo rojo. En el mismo capítulo 3, verso 7, en la parte B, dice: esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recuerde que el modelo que hemos estado viendo en cada carta que hemos estado estudiando muestra cómo el Señor se identifica frente a la iglesia, cómo el Señor se presenta, dependiendo, ¿verdad?, de la iglesia a la que se esté dirigiendo. Repasemos un poquito esto. En el capítulo 2, a la iglesia de Éfeso se le presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, verso 8, dice que él es el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, verso 12, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. A la iglesia de Tiatira, en el verso 18, se le presenta como el hijo
de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. A Sardis se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. A la iglesia de Filadelfia, entonces se le presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y a la iglesia de la Odisea se le presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Eso lo veremos, se verá en la próxima clase. Bien, cuando dice el santo, el término santo quiere decir apartado, quiere decir separado, que está apartado de lo común, de lo promedio, y que está consagrado o dedicado para algo en especial. Él dice el santo, ¿verdad? También habla de el verdadero, el genuino, el auténtico y real Mesías prometido. Él es Dios, según lo expresa Primera de Juan 5:20. También habla de el que tiene la llave de David. Cuando habla de que tiene la llave de David, está haciendo una alusión al oficio que realizaba el portero en el palacio del rey David. El portero era el que tenía las llaves sobre sus hombros. Este era el mayordomo del palacio real y era la persona de mayor confianza del rey. Era el que decidía quién entraba y salía del palacio. Jesucristo, al tener la llave de David, se revela como el legítimo heredero al trono y el Mesías. Él tiene acceso al trono y a la autoridad en el reino, porque viene del linaje de David. O sea que él está diciendo, yo tengo acceso al trono, tengo acceso a la autoridad. Por lo tanto, el Señor se está presentando como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es importante esta parte. ¿Por qué? Por lo que él va a decir más adelante. Él está diciendo, si yo abro, nadie cierra, y si yo cierro, nadie abre. Eso hay que tenerlo pendiente, porque ahorita vamos a ver algo que tiene mucha concordancia con esto que él está diciendo. Si él es el que abre y ninguno cierra, o el que cierra y ninguno abre, entonces todas las puertas que él nos abra, nadie las puede cerrar. Las oportunidades que él nos da, nadie nos las puede quitar. Pero asimismo, cuando él bloquea algo, cuando él cierra algo, nadie lo puede abrir. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Bien, en esta parte veremos el encomio a la iglesia o el reconocimiento a la iglesia por ser fiel. Sobre todo, esta iglesia fue fiel al testimonio, a la palabra. Y eso va lo que vamos a ver ahora en el 3:8. Encomio a la iglesia por ser fiel a la palabra de Dios. Dice el 8, yo conozco tus obras. Yo conozco, como le dice a todas las iglesias, recuerden que le dice, yo conozco tus obras.
He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, que decíamos anteriormente, que si él abre, nadie cierra. Dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Esta iglesia, si ustedes se fijan, en las demás iglesias había reproches, había correcciones. Tengo algunas cosas contra ti que has negado tu primer amor. Tengo cosas contra ti que permites que allí tengas a esa mujer que se dice ser profetisa. Tengo una cosa sobre ti que mantienes allí a lo que retienen la doctrina de Balaán. ¿Se acuerdan? A cada iglesia le dice, mira, estás haciendo esto mal. Tienes que arrepentirte. Si no lo haces, tendrás esta y esta consecuencia. Le señala un pecado, un error. Pero a la iglesia de Filadelfia, fíjense que no hay esa parte. No tiene esa parte donde él le dice, has cometido este mal, has hecho esto. No. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel. Fiel. Y el Señor va directamente y le dice, yo conozco tus obras. Mira, yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. La casa de David es el linaje real, la casa del gobernante de Israel. Recuerden que cuando María y José acudieron a Belén a empadronarse, en ese tiempo nació Jesús en Belén de Judea, reconocido como el hijo de María y José, el hijo primogénito. Ellos, ese matrimonio pertenecía a la casa del rey David. Se fijan en Lucas capítulo 1, 31 al 33. Entonces, Jesús pertenece a este linaje, pertenece a esta genealogía, a esta familia, a esta descendencia. Según la profecía bíblica, el Mesías vendría del linaje de David y se sentaría en el trono de David para siempre. Jesús, según Apocalipsis 3:8, vamos a posee la autoridad para abrir y cerrar. Cuando él abre, nadie cierra. Cuando él cierra, nadie abre. Jesús se identifica también en la escritura como la puerta de las ovejas. Diferentes pasajes de la Biblia lo identifican como el pastor, también como la puerta. Por lo tanto, si él mismo es la puerta, ¿verdad? Él es quien da acceso a quien quiera ir al Padre, a quien quiera ir a la vida eterna. Él dice, yo pongo una puerta abierta delante de ti. Yo pongo frente a ti una puerta que está abierta. Qué bueno cuando Dios puede abrir una puerta a la iglesia. Cuando la iglesia cumple el propósito de Dios, Dios abre las puertas. Y lo hace de una manera en que nadie la puede cerrar. Yo estoy poniendo ante ti la posibilidad de expandirte, la posibilidad de ir a lugares donde otros no han llegado, de poder hacer cosas que otros no han hecho, de poder cumplir un propósito que otros no han cumplido. Esa puerta la pongo frente a ti para que tú puedas entrar por ella, pasar por ella y dirigirte a metas, dirigirte a propósitos que tal vez otros no han podido llegar. Bien, porque eres fiel,
como iglesia. No por el dinero que tienes, no por los apellidos de las personas que se congregan en el templo, no por nada de influencia terrenal o material, sino porque tú has sido fiel. Pongo una puerta abierta delante de ti para que puedas mirar y ver cosas que otros no han podido ver. Ve y lleva esa fidelidad que tú tienes, llévasela a otros. Esa palabra que tú conoces, ve y expándela a otros. Esa fe que tú tienes, ve y llévasela a otras comunidades, porque yo te estoy abriendo las puertas para que puedas llegar a esas comunidades y llevarle esa misma fe que tú tienes, ese mismo conocimiento de Dios. Llévaselo a otros. Te voy a abrir las puertas de las misiones para que puedas enseñarle y puedas traer discípulos y puedas enseñar a otros a guardar la palabra de Dios. Ve y evangeliza, ve y lleva la palabra, porque esa puerta abierta yo te la pongo frente a ti para que la puedas atravesar. De las 7 iglesias del Asia Menor a las cuales Cristo escribe, Filadelfia fue la que defendió por más tiempo, por un espacio de unos 80 años, su fe. Su fe fue la que más firme, la que más tiempo permaneció firme, porque era una iglesia que había recibido esa fortaleza de Dios por su fidelidad. Esa puerta que Él ha puesto delante nadie la puede cerrar, porque fue Él, Dios mismo, que la abrió. Qué bueno cuando es Dios que nos abre las puertas, hermanos. Cuando es Dios que abre, las cosas son diferentes. Cuando es Dios el que te promueve, las cosas son diferentes. Cuando es Dios el que te levanta, el que te pone en un lugar de eminencia, cuando es Dios el que te pone en gracia delante de los hombres, de los gobernantes, es diferente a cuando es el hombre que se promueve a sí mismo, cuando es el propio hombre que habla de sus virtudes, de sus cualidades. Qué bueno es cuando es Dios el que te dice, te estoy reconociendo, te estoy premiando por tu fidelidad, te estoy premiando porque tú has permanecido. Porque cuando es el hombre que te abre oportunidades, esas oportunidades se pueden cerrar en cualquier momento. Cuando el hombre se canse, cuando ya el hombre no esté, son temporales, son oportunidades temporales. Pero las oportunidades que Dios da son oportunidades permanentes, son oportunidades firmes, son puertas abiertas, no entreabiertas, no son portillos, no son endijitas por donde tú entras, no son puertas abiertas. Eso es lo que queremos, una iglesia de puertas abiertas, pero una iglesia que tenga puertas abiertas por Dios. Que sea Dios el que le dirija, el que expanda el ministerio de la iglesia, que le lleve a lugares diferentes, que le ayude a llevar el mensaje. Que sea Dios que esté abriendo esa puerta, porque si es el que la abre, nadie la va a poder cerrar. Pero ¿por qué Dios hace esto con esta iglesia? Porque había otras iglesias que tenían mayor empuje, había otras ciudades que tenían mayor posibilidad, había otros lugares que tenían un comercio más grande, que tenían influencia. ¿Por qué Dios hace esto con esta iglesia? Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado
mi nombre. Dos cosas. Mira, tú tienes poca fuerza, no eres muy influyente. Tú no tienes mucha influencia en la ciudad, tal vez. Tú no atraes mucho a los grandes, a los poderosos, a los ricos. Cuando mencionan las grandes iglesias, los grandes templos, no te mencionan a ti. Pero aunque tienes poca fuerza, tienes algo importante que no tienen tal vez esas otras iglesias grandes con influencia. Y es que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, le dice, tú has mantenido en pie mi palabra, has seguido mi palabra, te has llevado por lo que has aprendido de mi palabra, no te has desviado, has enseñado a los nuevos que vienen y enseñas la palabra, has guardado, la has mantenido en tu corazón y en tu práctica y no has negado mi nombre. Donde quiera que vas, ahí estás tú en representación mía. Aunque hay muchos templos a diferentes dioses y se adora a otros dioses, sin embargo tú no has negado mi nombre. Te sigues llamando iglesia de Dios, te sigues llamando la hija de Dios. Y por eso el Señor hace esto que acabamos de decir con esta iglesia. A Dios le importa más lo que tú eres en Él que lo que tú puedes conseguir como influencia en el mundo. Recuerda lo que dijo Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo entero, ganarse todos los bienes, si perdiere su alma? ¿De qué gana una iglesia? ¿De qué le sirve a una congregación ser reconocida en el pueblo? Que el, que el síndico, que el diputado, que el gobernador, que las grandes personalidades de la ciudad te reconozcan, te visiten, estén ahí, vayan a tus cultos, vayan a tus actividades. Si tú no tienes estas dos características, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, eso no te sirve en el reino de Dios. Amén. Lo importante en el reino de Dios es la fidelidad. Y cuando hay fidelidad, Dios te lleva, te promueve, te abre puertas para que otros puedan venir a los pies de Cristo a través de tu mensaje, a través de tu testimonio, a través de lo que tú puedas mostrar con tu forma de ser, con tu vida a esas personas. Entonces, hermanos, Cristo brindará protección a su iglesia en medio de la persecución. El verso 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí se está refiriendo a los judaizantes. Los judaizantes eran grupos de judíos descendientes directos, ¿verdad? Biológicos de Abraham. Eran personas muy apegados a los rituales y a las ceremonias de la ley. Pero independientemente de que eran muy apegados a a los rituales, a las ceremonias, a las cosas externas, no tenían espiritualidad, no tenían una relación con Cristo, blasfemaban a Cristo, negaban a Cristo, se oponían a los cristianos, hacían alianza con los paganos para perseguir a las iglesias. Y ellos eran descendientes directos de Abraham.
Y ellos se agarraban de eso, y ellos decían, nosotros somos descendientes directos de Abraham, nosotros somos mejores que todos, nosotros somos los que tenemos la primacía. ¿Ah? Hay que hacer lo que nosotros digamos, y el que no esté a favor de lo que nosotros planteamos, pues le hacemos la vida imposible. Un grupo se encontró con Jesús. Decía, no, porque nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de Moisés, nuestro padre es Abraham. Y el Señor le dijo, miren, Dios puede levantarle hijo a Abraham de esta piedra que están aquí. No, no es gran cosa que ustedes digan que que descienden de Abraham o que son, que tienen sangre pura o lo que ustedes quieran. Eso no vale. El reino de los cielos no es por herencia, no es por apellido, de que yo soy hijo de fulano que sirvió tanto tiempo, eso no importa en los caminos del Señor. Lo que importa es lo que tú vives tú, personalmente con Dios. Y el Señor le dijo, miren, ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿verdad? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Ustedes saben por qué? Porque las obras de su padre es lo que ustedes quieren hacer. Y lo que ustedes están haciendo no viene de Dios. Así que no digan que ustedes son hijos de Dios ni de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y las obras de él ustedes quieren hacer. Cuando ustedes vean a alguien persiguiendo a un hijo de Dios, dividiendo una iglesia, cuando ustedes vean a alguien que está poniendo en zozobra a los débiles en la fe, agregándole carga que ellos no pueden cargar y haciéndole la vida imposible, ese no es hijo de Dios. No, 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 no. El hijo de Dios las obras de Dios hace. Y Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de maldad, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de unidad. Entonces, ¿qué le dice Jesucristo? Yo te voy a entregar a estos de la sinagoga de Satanás, a estos servidores de Satanás. Ellos se dicen que son judíos, pero no lo son. Mienten por sus actos, no por su sanguineidad, porque por sangre sí, ellos son descendientes, pero esto no es de sangre, es por sus acciones, por lo que ellos hacen. No son dignos de llevar ese nombre. Ellos mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Parece que esa gente le había hecho mucho daño a esa iglesia. Los había perseguido, los había humillado, les había puesto las cosas demasiado difíciles y se componía con los enemigos para hacerle daño. Y el Señor le dice, mira, yo te los entrego. Yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Van a tener que reconocer que yo he puesto gracia en ti. Van a tener que reconocer que mi mano está en ti. Van a tener que reconocer que mi espíritu es el que te dirige. Te los voy a entregar, los voy a traer a tus pies y me van a tener que reconocer como tu Dios. Vas a reconocer que yo te he amado. Eso voy a hacer con ellos. Dice en el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo voy a ser recíproco contigo. Como tú me has sido fiel, yo te voy a ser fiel. Como tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar a ti de la hora de la prueba que ha de venir. Cuando venga el grave problema, cuando venga la situación difícil, así como tú te has comportado conmigo, yo me voy a comportar contigo y te voy a guardar, te voy a proteger,
te voy a cuidar. Ocurrió, hermanos, que en el año 1296 después de Cristo, esta provincia del Asia Menor, donde están todas estas iglesias que hemos mencionado, fue invadida por tribus de mongoles del Asia Central. A estos mongoles, esos soldados, se llamaban los genízaros, que eran muy sanguinarios, muy violentos, guerreros. Luego pasaron a llamarse los otomanos, cuando se unieron con los turcos. Los otomanos atacaron, persiguieron, amenazaron a los pueblos cristianos por su fe y su religión. Y dice que cuando Filadelfia fue ya ocupada por ellos, por los turcos, les pusieron el nombre de Alegair, que significa ciudad de Dios. Fíjate cómo Dios distingue a una pequeña iglesia que no tiene fuerza, que no tiene influencia. Y cuando vienen estas ocupaciones y todo esto, parece que le dieron un lugar especial porque le llaman ciudad de Dios. El enemigo diciéndole ciudad de Dios. Yo creo que una de las cosas más grandes que puede pasar con una iglesia es que la comunidad, el sector donde está, el barrio donde está, pueda reconocer que es una iglesia de Dios. Que una iglesia que predica los principios verdaderos del Evangelio de Jesucristo. La iglesia, sinceramente, la iglesia no debería estar buscando posición social ni política. La iglesia no debería estar preocupada de si juega un rol demasiado preponderante con los líderes de la ciudad. Tal vez es importante porque Dios te posiciona, Dios te lleva a los lugares de honor, pero debemos dejar que sea Dios que lo haga y que las razones por las cuales nos destaquemos como iglesia sea por guardar la palabra de Dios, sea por la fidelidad. Amén. No por los lujos, tal vez, no por el dinero, ni por quién se congrega en mi templo. Y cuando el barrio, cuando hay una iglesia que es fiel, cuando hay una iglesia que se comporta adecuadamente en el sector, se reconoce. Y eso es bueno porque eso va a atraer a la gente a la iglesia, a Cristo. Eso es muy importante, hermanos. Bien, la tercera parte habla de exhortación y remuneración. Remuneración quiere decir pago, el pago que va a recibir. Fíjate que el Señor le hace una exhortación a esta iglesia en el verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. A Filadelfia el Señor le está diciendo, mantente como estás. Ah, qué bueno cuando el Señor le puede decir así a una iglesia. Que no le tiene que decir como le dijo a otras iglesias, arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor. Reconcíliate. Reconsidera. Apártate de ese camino por el que vas. Qué bueno es cuando el Señor te dice, mantente como estás. Sigue firme. Qué bueno que Dios te pueda dar su aprobación. La aprobación de Dios es más importante que la aprobación del mundo entero. Y cuando el Señor te puede decir, retén lo que tienes, o sea, mantén lo que tienes en tus manos, sigue ahí, sigue adelante.
No te dejes quitar la fe que tienes, no te dejes quitar la obra, no te dejes quitar la manera en cómo te conduces hacia Dios. Filadelfia iba a tener que hacer esto realidad en su vida porque iba a tener que enfrentarse a muchos retos. Filadelfia debió enfrentar retos a su fe. Debía mantenerse firme en la doctrina para no ser derribada. Porque ella tuvo que enfrentar a los judaizantes. Luego tuvo que, cuando el Imperio Romano declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio, tuvo que enfrentar las presiones, los cambios, todas las cosas que trajo esto de Roma y se mantuvo. Luego, más adelante, tuvo que enfrentarse a los musulmanes que llegaron al Asia Menor queriendo imponer su religión. O sea que fue una iglesia que tuvo que batallar, que pelear para mantener su fe. Pero el Señor le dijo, yo te guardaré. Amén. Qué bueno es eso cuando Dios nos dice, yo te guardaré. Entonces, hermano, el mensaje es que mantengamos, retengamos lo que tenemos. Si estamos caminando firmes con Dios, si estamos caminando en el camino de la gracia, mantengamos esa gracia, retengamos esa fe. No nos dejemos contaminar del mundo para que podamos ver la obra de Dios en nuestra vida como iglesia. ¿Qué va a recibir el vencedor? Verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna en el templo de mi Dios. Y ahí dice, escribiré sobre él. Tres cosas va a escribir el Señor. Tres cosas. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Qué importante. El nombre de la ciudad de mi Dios, la cual es la Nueva Jerusalén. Y desciende del cielo, desciende de Dios. Y tercero, mi nombre nuevo. Señores, Dios, el Señor Jesucristo, se explaya, como decimos. Dios es muy espléndido con los que le son fieles. Dios no se anda con tacañerías, Dios no se anda con reservas. Cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Cuando tú le agradas y andas en los caminos de Dios, Dios no se anda de que ahorrando, Dios te da lo mejor que Él tenga. Dios, Él te lo demostró, dándote a su Hijo unigénito, al primogénito del Padre, Dios mismo encarnado. Fíjate, el regalo más grande que la humanidad puede recibir es Jesucristo y te lo dio el Padre. O sea que cuando Dios ama, Dios entrega y entrega lo mejor. Dice al que venza, no es que venciste y ya, no. Voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Imagínate tú llevar ese nombre. ¿Mm? Lo voy a hacer columna en el templo y no va a salir de ahí jamás. Voy a escribir sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios y le voy a escribir mi nombre nuevo. Dios no se anda con ahorros cuando quiere bendecir a los que son fieles. Por eso nosotros debemos tratar de serle fiel a Dios, de buscarle el lado a Dios, no a los hombres. Los hombres te fallan, los hombres te dan lo que les sobra. Dios te da lo mejor, Dios te da lo más lindo, lo más puro, Dios te da lo más grande. Así es. Y a esta iglesia le está diciendo todo lo que viene sobre ellos, a todo el que venciere.
a todo el que llegue hasta el final y haga la obra de Dios. Bien, mis hermanos. En resumen, Filadelfia fue una iglesia premiada por Cristo por su fidelidad y por su firmeza en la defensa del Evangelio. Es la iglesia a la cual Dios no le dio ningún reproche. Ningún reproche. No le dijo, mira, tengo esto contra ti. No, 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 no. No hubo reproche para esa iglesia. Esa es la iglesia que nosotros quisiéramos ser. Cristo le exhorta a ser perseverante. Eso sí, Dios lo anima, le dice, te animo a que persevere, a que mantengas lo que tiene, a que retengas lo que tiene, para que no venga otro y te robe tu corona. La iglesia no se debe descuidar, no debe dejar de lado, no debe sentirse confiada, decir, no, no, ya yo he logrado mucho, ya Dios me ha bendecido, yo guardo la palabra, yo soy fiel, y sentarse ahí, descansarse en eso y dormirse en sus laureles. No, aunque tú seas la iglesia modelo, aunque tú seas la iglesia fiel, aunque tú seas la iglesia que Dios está premiando, el Señor te dice, no te descuides, permanece, persevera, retén lo que tienes, porque existe una posibilidad, ¿cuál? Que otro robe tu corona. O no que robe, dice tome, para que ninguno tome tu puesto, para que ninguno te quite del lugar donde estás. Filadelfia debía estar bien preparada en conocimiento bíblico, sólido de la doctrina cristiana, porque iba a enfrentar muchos retos a su fe. Recuerde que enfrentó a los judaizantes, a los romanos, a los musulmanes. La iglesia de hoy debe estar firme en su fe. Si hay una cosa en la que yo quisiera insistir a ustedes, hermanos que me escuchan, es que la iglesia tiene que afirmarse en la palabra de Dios. La iglesia tiene que profundizar el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la doctrina, el conocimiento de la fe. Debe enraizarse en esto. Así que, hermanos queridos, les animo, como hizo el Señor con la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y no va a salir de ahí nunca. Pondré el nombre de mi Dios sobre él, el nombre de la ciudad de mi Dios sobre él y mi nombre nuevo. ¿A cuánto le gustaría ganarse un premio semejante? A todos, claro que sí. Permanezcamos en el Señor y Él nos dará la victoria y la corona de la vida. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.